nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el primer domingo después de la Epifanía y la Iglesia quiere festejar después de la Natividad, de la Epifanía, la festividad en torno a la Sagrada Familia, San José, la Santísima Virgen María y nuestro Señor Jesús, y poner de relevancia cómo la familia es la célula de la sociedad, no es el individuo, sino la familia. Concepto que ha sido deteriorado por el liberalismo, delicuescente, disolvente, y en el fondo herético y apóstata, porque hay que decirlo, el liberalismo no es solamente, como lo dijo el gran cardenal Guillot, una incoherencia, una falta de consistencia, una ambigüedad, sino que es una verdadera herejía, como han enseñado otros, como el padre Salday Salvani, Ezequiel Moreno, el padre Ramier, el padre Castellán y otros. No es simplemente una incongruencia. Ese es un aspecto. Y aunque haya grados, la esencia es la misma. Y es fruto del mismo liberalismo hacernos creer que en la distinción de grados se pierde la esencia herética y apóstata que hace del hombre un ser independiente, liberado de su principio y fin último, es decir, de Dios y de todo principio de autoridad que venga de Dios. Por eso la democracia instaura la autoridad que viene del hombre, del pueblo soberano, herejía una vez más. Y lamentablemente esa herejía del pueblo soberano no fue condenada. Ese para mí ha sido el grave error social, político y teológico de la jerarquía, que no supo, ni aun grandes papas como Pío XII, condenar esa herejía. Es Dios el soberano, no el pueblo. Aunque el pueblo pueda designar a sus gobernantes de acuerdo a sus costumbres y leyes, y ahí ya no me meto en esa fase, pero la autoridad, sea del que sea, viene de Dios. Y eso fue lo que le dijo nuestro Señor a Pilato. Pues bien, la familia es la célula de la sociedad. Nacemos en familia. Y por eso es lo importante entonces para la Iglesia mostrar a todas las familias el ejemplo de la Sagrada Familia. Concepto que ha sido deteriorado porque se ha perdido el pivote, el núcleo de la familia, que está en el concepto de la maternidad. El concepto de la maternidad está devaluado en nuestro siglo XX.
no tiene ese valor, primacía e importancia que tenía antaño. Ese es uno de los problemas del hombre moderno. La maternidad ha sido completamente devaluada y se acepta como una cuestión accesoria, secundaria. Y pues bien, si se devalúa la maternidad, se devalúa la mujer. Y si se devalúa la mujer, se devalúa la familia, porque el pivote de la familia es la mujer, la reina de la casa, sin injerencia pública. Pero sí en la familia, y eso se ve. En una familia puede faltar el padre, pero si falta la madre, es un desastre. ¿Por qué? Porque la mujer tiene ese papel que hoy en el mundo moderno y occidental eso está completamente devaluado y dejado de lado. No tiene el centro. Y la prueba de ello está que la mujer moderna prefiere ser una profesional y no tiene en cuenta la maternidad. Para eso Dios la hizo. Y que una mujer tenga que trabajar es un doble martirio, impuesto por la economía moderna. Pero que uno tenga como ideal, siendo mujer, yo quiero ser médico, abogada, o lo que fuera, y no quiero ser madre, que lo tenga como algo accidental, y eso causa el desastre social, porque mientras la sociedad conservó ese ideal sacro de la maternidad, estaba preservada. Ahora se perdió y vemos qué desastre social hay. Y ahora, incluso con toda esta inversión que ha originado los derechos gay, conculcan la maternidad. Las leyes que permiten el matrimonio entre hombres del mismo sexo. Esa es la aberración antimaterna que puede haber y antisocial. Son unos antisociales. Porque la sociedad se funda en la familia y en la maternidad. Y a ver, ¿quién lo dice? Los gobiernos, las leyes. Es una aberración, es una prueba a posteriori de esta apostasía que vivimos. Y por eso hay que recordarlo, aprovechando hoy la fiesta de la Sagrada Familia. No es el individuo, es la familia. Y a ver qué pasa con una persona que no tenga familia. Es la peor desgracia que pueda haber. Y el mundo liberal quiere hacer a los hombres, justamente en su individualismo, desconectado de la familia. En un egoísmo personalista, como se ve en la sociedad tecnocrática de Europa. Cada uno vive para sí. La familia es algo ahí, un mal necesario. Irreciclable,
porque lo cambio como cambio de zapato o de vestido, así cambio de mujer o de hombre. Es un desastre total. Por eso viene muy bien tener esa imagen tan importante de la familia. Y el liberalismo nos ha condicionado mentalmente de una forma que no nos damos cuenta cómo nos ha comido el cerebro. La revolución gramsciana, la revolución comienza en los conceptos, en la cabeza, en el cacumen, en la inteligencia. Hoy en día se puede conculcar cualquier verdad mientras sea políticamente correcto. ¿Y qué es lo correcto? Tener un lenguaje pulido y hasta caritativo, de tolerancia. Pero puedo decir lo que se me dé la gana en contra de la verdad. Eso no importa. Y la gente tolera y acepta eso, lo aceptamos. Y no vemos los derechos de la verdad. Y que aunque si yo conculco políticamente correcto, con un lenguaje hasta caritativo, la verdad, soy execrable y condenable. Y por eso hay que decirlo, que es lamentable que incluso en los medios de la tradición, los sacerdotes y los fieles se preocupan más del lenguaje políticamente correcto que de la verdad que se enuncia, porque lo importante para el pensamiento liberal es el respeto de la libre expresión de lo que cada uno diga, en la libertad de su conciencia, sin importar si es verdadero o es falso. Y eso es un grave error, y por eso no se tolera el lenguaje contundente, claro y discriminatorio. Como decía ya que había que hacerlo Sardá y Salvani. Porque gozando de igual de reputación todo el mundo puede decir lo que quiera y nadie le puede decir que se equivoca. Y así entonces la tolerancia, sin importar la verdad. Y esa mentalidad ya es una mentalidad completamente distorsionada. Y por eso la gran distorsión que hay. Y así vemos, mis estimados hermanos, en el Evangelio de hoy, la pérdida y el hallazgo del niño Jesús en el templo cuando tenía 12 años. Y aquí hay quizás 2 o 3 falsos problemas. La aparente desobediencia de nuestro Señor, su respuesta dura a su madre, y también cómo es que la Virgen se despistó con San José. Y la travesura entonces de nuestro Señor. Y nada de esto es verdad. Sí, vemos como relata el Evangelio, que yendo a las fiestas, después de que acaban,
porque duraban siempre las fiestas, la octava que se festejaba, y al retornar, pensando San José y la Virgen que el niño estaba entre los conocidos y familiares, viajaban en caravana, no lo hallan, regresan a Jerusalén y al cabo de 3 días, nada más ni nada menos, contémoslos como sea, si 3 días de 24 horas o 3 días de un poquito de un día completo y parte del otro, de todos modos, 3 días al cabo de los cuales lo encuentran en el templo. ¿Qué pasó? Como dice el padre Castellano, ¿por qué no les avisó nuestro Señor? ¿No le iba a dar permiso la Virgen? ¿Por qué no les advirtió? Sencillamente porque no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque quedó ahí como atrapado por los levitas, escribas, los sacerdotes, los sabios y sabiondos de Jerusalén. Y viendo a este niño con sus respuestas, pues ahí se quedaron los 3 días. Y nuestro Señor no tuvo oportunidad ni de avisarle a su mamá, que estaba ahí. Y ahora, ¿cómo ellos se equivocaron? Pues sí, se equivocaron. Son humanos. Pensaron con la prudencia. Pero ya vemos que la prudencia nos puede hacer errar. Pensaron prudentemente que estarían con los familiares, con los conocidos en medio de la caravana. Y sin embargo, muy lógico, muy prudente, pero irreal, porque se tuvieron que volver. Con lo cual, la prudencia es un arma de doble filo. Y tiene un límite. La verdad, la realidad, porque la prudencia es un medio. Y esto nos sirve para nuestra vida y sobre todo hoy. ¿Cuánto hoy no creen que hay que ser prudentes? Que los que actuaron precipitadamente, como aquellos que tuvieron luz de decir hace 3 años y medio lo que hoy está pasando, eso fue precipitado. Y cuando ven que se realiza, ni reconocen, ni actúan porque quieren todavía prudentemente juzgar las cosas. Eso es prudencia que ya raya de la buena prudencia y lógica, que sería buena y lógica hasta que uno ve la realidad y se echa para atrás, como en el caso de la Virgen y San José, o sigue uno andando, pero ya con prudencia carnal. Y eso, mis estimados hermanos, lo digo porque es lo que pasa con los sacerdotes y los fieles, que en torno a la fraternidad San Pío X todavía están hablando de que hay que esperar a ver qué va a pasar. Así de claro. Yo no le quiero tirar piedras a nadie, pero ya está bueno de tanta falsa prudencia. Hay que echar para atrás. Y no se puede pensar que porque no hay bebé a bordo no pasó nada. Hubo un aborto voluntario para seguir con el cuento y el contubernio
y provocado por la misma Roma apóstata. Para que esto no se les hubiera decantado en blanco y negro y pase lo que está pasando ahora, que prácticamente nadie reaccionó. Ni aún habiendo expulsado a Monseñor Williamson, que eso hubiera sido el detonante, por lo menos para hacer ver hasta dónde llega el problema. Que ni los obispos se salvan. Ya sin ver más. Y porque entonces no hubo acuerdo, no hubo bebé, no pasó nada. Justamente para que siga pasando todo este manoseo, este contubernio, este maridaje delicuescente, y no ha pasado nada. Es que los sacerdotes tienen la misma lucidez, contundencia y capacidad combativa que hace 10 años. ¿Señalan el error como lo deben de señalar? No. Entonces, ¿qué? Hay un problema liberal, mis estimados hermanos. En la fraternidad siempre hubo liberales. Eso me lo di cuenta desde que entré en el seminario. Pero siempre la esperanza era de que la faceta liberal no se desbordara y estuviera siempre contenida por la fase firme y sobre todo la dirección de la cabeza, y en aquella época Monseñor Lefebvre y después sus sucesores, que aparentaban ser buenos, y que este remanente pues pudiera cambiar con el tiempo, o se terminaría yendo o convirtiendo bien. ¿Qué pasó? Pues ahora vemos lastimosamente que eso no era así. Y lo que ha terminado preponderando ha sido la faceta liberal. Porque hay que decirlo, lamentablemente, la cúpula de la fraternidad es liberal. Si no fuera liberal, no pasaría esto. Hubo un cambio, o hubo una falsedad, o hubo lo que hubo, pero los hechos son así. Y si el resto de los sacerdotes no toleraría ese liberalismo, Monseñor Felé no se hubiera podido jamás dar el lujo de decir y hacer lo que hace. Eso queda por descontado. Pues bien, sigan con prudencia, como el mismo Monseñor Williamson aconseja. ¿Qué hace? Lamentable. Es lamentable. Pues bien, que nos sirva que la prudencia tiene sus límites cuando la realidad se manifiesta. Y hay que echar para atrás. Y eso fue lo que hizo San José y la Virgen, y lo encontraron a nuestro Señor en el templo, y con todo el dolor del alma, Nuestra Señora le dice: hijo, ¿cómo has hecho esto? Y nuestro Señor, una respuesta que parece hosca, descortés, falta de caridad, de respeto. Pues no sabíais que tenía que estar en las cosas de mi Padre. La respuesta para nosotros de lenguaje políticamente correcto fue nuestro Señor
grosero con su mamá, insensible, atrevido. La otra casi llorando después de encontrarlo y vea cómo le responde. Qué maleducado. Aparte de travieso, maleducado. Pues no. Y por eso no entendió San José y la Virgen, no entendieron. ¿Y qué es lo que no entendieron? ¿Acaso no sabíais que debía de estar en las cosas que son de mi Padre? A los 12 años, que es la edad cuando para los judíos el niño ya toma conciencia de la religión y ya entra a ser adulto religiosamente. Es el equivalente de la confirmación. Por eso, dicho sea de paso, la confirmación debiera de ser a esa edad y no adelantándola tanto y a veces atrasando la primera comunión, invirtiendo las cosas. Pero bueno, de todos modos, nuestro Señor a los 12 años, en las cosas de su Padre, en las cosas de la religión y ante el Padre Eterno, no hay paternidad aquí en la tierra que prevalezca. Porque primero está Dios. Y eso es lo que le quiso decir nuestro Señor. Y dándole como explicación, estaba aquí entre los doctores, atrapado, y pues bueno, hablando de las cosas de religión, del Padre, pues así fue que me quedé aquí sin poderles avisar, todo lo cual no entendieron, pero bueno, después, ya con el tiempo sí lo entenderían, porque Nuestra Señora guardaba todas estas cosas en su corazón. Pero vemos una vez más, mis estimados hermanos, cómo en materia de religión no hay autoridad aquí en la tierra que conculque los derechos de la religión, de la verdad revelada. Todo lo demás pasa a segundo plano. Y eso hoy más que nunca es evidente. Pero si una vez más queremos una religión de conveniencia, una posición cómoda o políticamente correcta, pues es lógico que ni se reaccione ni se pueda reaccionar y se esté confundido, sin saber qué hacer. Y después, como vírgenes bobas, Señor, Señor, ábrenos. Es lamentable. Hay que rezar para que se vean las cosas y se actúe en consecuencia y se salve lo que se pueda salvar. Y lo primero es abrir los ojos. Pero lamentablemente sucede todo lo contrario, pero eso no impide que las cosas no se digan, o por lo menos que yo las diga. Porque yo cuando las digo me desahogo, me envenenaría si no las dijera, me amargaría la vida si no las dijera. Cuando las digo, tranquilo, porque como un clarín he dicho lo que he creído en conciencia que hay que decir, y más si es relacionado con las cosas de mi Padre,
con las cosas de nuestro Padre eterno celestial, que prima sobre todo y por encima de todo, por encima de la política, de la economía, de lo social y hasta de lo familiar. Esa fue la respuesta de nuestro Señor, que no fue entendida. Y vemos cómo fue una buena respuesta y sabia. Y así fue entonces como Él se quedó allí 3 días, incluso no solamente oyéndolos a los teólogos israelitas del templo, sino también preguntándoles, para que a través de ese modo ellos vieran la verdad. Por eso estaban maravillados. Claro que parece que todo este episodio después quedó en borrajas, porque vemos cómo termina nuestro Señor crucificado. Pues bien, mis estimados hermanos, así como Nuestra Señora guardaba, meditaba todas estas cosas en su corazón, nosotros debemos de hacerlo. Y es por decirlo así, la fase o el aspecto de la contemplación que nos quiere mostrar aquí San Lucas, que fue el confidente de Nuestra Señora. Por eso él dice cosas que los otros no dicen, porque él las tomó directamente de la boca de Nuestra Señora. ¿Cómo iba a saber que la Virgen guardaba estas cosas en su corazón? Porque ella se lo dijo, se lo contó. San Lucas, que era médico de Antioquia, culto, y que por eso se esmeró en buscar y anotar las cosas, y las obtuvo de la boca de la misma Virgen María. Y vemos ese aspecto contemplativo que hay que tener, la contemplación de la verdad, pero que el mundo de hoy y nuestras pasiones nos impiden. La televisión, el internet, las diversiones, impiden que seamos almas contemplativas de Dios. Y en la contemplación culmina la oración, en esa presencia de Dios, en esa unión con Dios, en esa intimidad con Dios. Pero todo eso en el mundo de hoy no tiene sentido, hasta para nosotros mismos. Siempre haciendo algo en permanente movimiento, buscando cosas que hacer, teniéndole miedo a la soledad, cuando la soledad, si es interior, enriquece. Si uno se queda solo para estar con Dios, se enriquece. Y lamentablemente así pasa nuestra existencia y no nos percatamos. Y por eso hay que tenerlo en cuenta, cómo Nuestra Señora era eminentemente contemplativa. Guardaba, meditaba, consideraba en su corazón todas estas cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, conservar, guardar, meditar todas las cosas que nos enseña Dios a través de la revelación y de su iglesia, de la verdad revelada. Ese debe de ser el culmen de la vida aquí en la tierra,
Si un pagano como Aristóteles ya decía que la contemplación era el fin del hombre, un pagano, ¿cuánto más para un católico, cuando sabe que esa contemplación está en el verdadero Dios, uno y trino revelado? Pues bien, mis estimados hermanos, que todas estas cosas nos ayuden para poder perseverar. Y no me quiero alargar, pero hay que decir, hay que saber dónde está la verdad. Hay que saber señalizar el error. Si no, no hay contemplación, no podría haber prudencia. No nos olvidemos, esta crisis actual, esta gran confusión, gran desacralización, tiene un nombre. Es el reino del anticristo. El anticristo, como lo define San Irineo, recapitula toda la iniquidad a través de toda la historia. Es la recapitulación diabólica. Es una excelente definición. Y vemos hoy esa recapitulación de todo el mal, entronizado en Roma. Y que no sepamos verlo. Nuestra Señora en la Saled nos dice: Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Y estar esperando el reino del anticristo para otra época es grave. ¿Cuántos se dan cuenta? ¿Cuántos lo dicen? Este es el reinado del anticristo. Desde Roma. Y del anticristo, sobre todo, la fase religiosa, que es mucho peor que la política. Porque la política es incluso septiforme. Es una gran aliación internacional. No necesariamente tengo que ver una cabeza, son 7 cabezas. Y hay una octava, que es una de ellas. Entonces no tengo por qué necesariamente ver una cabeza, pero en la fase religiosa sí. El anticristo pseudoprofeta o religioso. Y vemos esa recapitulación. ¿Y por qué dice San Irineo que es la recapitulación? Porque el reino del anticristo es la parodia y contraposición del reino de Cristo y de sabiduría. Así como Cristo en su reino recapitulará e instaurará bajo un solo pastor a todos los hombres. El anticristo quiere recapitular todo en la iniquidad. Y no es eso lo que estamos viendo. Es de una evidencia palmaria para el que tenga 2 centímetros de frente. Lo que pasa es que nuestros prejuicios e ideas y concepciones falsas, distorsionadas,
Esa es la realidad del anticristo, de su reino, efímero pero todopoderoso, en la iniquidad que impera, bajo apariencia de humanismo, de libertad, de democracia, pero de una democracia antropoteísta. ¿Qué más impiedad? ¿Qué más iniquidad queremos? Es que no puede ser mayor. Guardemos entonces esa noción de San Irineo. El anticristo que recapitula toda la iniquidad. Recapitulación diabólica. Donde la verdad no impera. Impera el error y no lo vemos. Por arriba, por abajo, a diestra y a siniestra. Pues bien, que guardemos así todas estas cosas y que la prudencia sea efectiva ante la realidad y no en falsas prudencias, y que podamos actuar entonces, mis estimados hermanos, en consecuencia y detectar el error y el enemigo, porque si no pasa lo que le está pasando a Monseñor Felé. Va a Roma, otorgándole todos los derechos que tiene la Roma católica a la Roma apóstata, a todos los derechos de Cristo al anticristo, a todos los derechos de la Iglesia y del Papa a la contraiglesia. ¿Y eso cómo puede ser? Hay una aberración intelectual y una gran confusión teológica y exegética. Y ante eso hay que abrir los ojos, y por eso lo digo, aunque me alargue un poco, aprovechando la coyuntura del Evangelio de hoy, para que meditemos y guardemos estas cosas y nos preservemos del error, identificándolo. Porque si yo tengo veneno y creo que es café, ¿de qué me sirve conocer el veneno si no lo distingo? El que tengo enfrente y me lo voy a tomar creyendo que es café o agua o lo que fuera. Pues bien, mis estimados hermanos, lamento mucho decir estas cosas y espero no ser el único, pero hay que decirlo. Estamos en la plena potestad del anticristo religioso imperando en Roma, con Benedicto XVI a la cabeza, de origen judío. Y tildado hasta de masón por el padre Luigi Villa. Y ahora quiere canonizar, beatificar a la flor de las flores Pablo VI. Y él pontifica en la gloria del olivo. ¿De cuál olivo? De la sinagoga de Satanás, con todos los poderes. Y por eso le gustan los zapatos rojos y la capa púrpura, por lo que tienen de realeza, pero de una realeza en la iniquidad, en la impiedad. Luego lo señalan como el anticristo, bestia de la tierra.
que somete a todos, no por violencia, sino con la seducción de su poder, y arrastra con su cola el tercio de las estrellas, de las lumbreras. Son hechos, allá el que los quiera ver o no, yo lo digo. Porque lo dicen las Escrituras, lo dijo Nuestra Señora y lo está confirmando la realidad que vivimos. Y no podemos maquillarla. Pues bien, mis estimados hermanos, conservemos estas cosas y guardémoslas en nuestro corazón para perseverar en la fe y en el verdadero amor a Dios sobre todas las cosas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.